La noche en que la transmisión cambió, estaba estacionado en las afueras de Los Ángeles. En mi unidad móvil de observación, una camioneta remodelada llena de equipo. Suficiente para hacer parecer que rastreaba satélites rebeldes en lugar de descifrar los susurros de un posible dios alienígena. Un zumbido bajo de los aparatos llenaba el aire, mezclándose con el viento que sacudía las paredes delgadas. El perfil de la ciudad brillaba a lo lejos, un bastión de normalidad en el que ya no confiaba. Durante 26 noches había estado escuchando la transmisión. 17 segundos cada noche. Siempre a las 11:47 de la noche, sin importar dónde estuvieras en el planeta, la misma secuencia. Una masa orgánica flotando contra un fondo negro como el vacío, y el sonido, áspero y bajo, arrastrándose por el cerebro como congelación. Ningún idioma conocido coincidía, aunque lo había pasado por todos los algoritmos que tenía. No eran palabras, sino más bien intención. Y eso era lo aterrador. Las palabras son ruido. La intención tiene peso. Ya casi es hora, murmuré para mí mismo. Un hábito que había adoptado para no perder la cordura en el aislamiento. El interior de la camioneta era estrecho, bañado por el resplandor de los monitores que rastreaban frecuencias entrantes, espectrogramas y una transmisión en vivo de un telescopio espacial que había adaptado para conectarse a la telemetría de un satélite clasificado. Se suponía que nadie debía saber que aún accedía a los datos del gobierno, pero dudaba que les importara. La mayoría de mis antiguos colegas ahora estaban ocupados diseccionando la señal o luchando contra convulsiones por escucharla demasiado tiempo. El reloj marcó las 11:47. La señal llegó puntual como siempre. Cada medio, televisión, transmisiones por internet e incluso la radio se inundaron con el mismo contenido. En la radio, la voz dominaba, arrastrándose por el estático como algo vivo, mientras que las plataformas visuales mostraban la imagen, una masa orgánica flotando en el cosmos. En mi monitor principal, la masa apareció, su superficie retorciéndose como terminaciones nerviosas expuestas. Estaba viva. No necesitaba un título en xenobiología para saberlo. La voz llegó un segundo después, débil al principio, como si estuviera probando los límites de mi mente. Luego se hizo más fuerte, el tono oscilando. Comencé a grabar pasando el sonido a través del encriptador. El espectrograma se disparó, líneas y picos formando patrones erráticos. El módulo de voz de la computadora emitió un pitido. Coincidencia lingüística no detectada. Consistencia de la señal, 83,5% mayor que la noche anterior. ¿Consistente en qué?, susurré. La máquina, por supuesto, no respondió. Solo escupía líneas de datos y números que yo tenía que descifrar. Me ajusté en la silla, mis ojos saltando entre las pantallas. La entidad en el monitor ahora era más grande. Mi mano se cernía sobre el botón de pausa del audio. Escuchar demasiado tiempo no era buena idea. Ya había escuchado historias de tipos en laboratorios al otro lado del mundo, colapsando en medio del análisis, sangre acumulándose en sus oídos. Pero la curiosidad era un veneno lento, y yo siempre había tenido una alta tolerancia. Veamos qué escondes esta noche, dije, ajustando la transmisión de audio para separar los picos de alta frecuencia del zumbido bajo. No era mucho, pero los patrones parecían más estructurados esta vez. Un sudor frío me recorrió la nuca mientras observaba cómo cambiaba el espectrograma. La voz era más medida ahora, como si algo al otro extremo estuviera procesando. Las luces de la camioneta se atenuaron. Un silbido estático salió de uno de los altavoces.
luego de todos. Me levanté de un salto, mirando hacia la consola de energía. Había revisado el generador antes. Todo estaba bien. Pero ahora las pantallas se llenaban de interferencia, líneas de verde y negro glitcheando caóticamente como código fragmentado. Entonces, la frecuencia cambió. Me golpeó como un puñetazo en el cráneo, bajo y agudo, vibrando a través de mi mandíbula y detrás de los ojos. Tambaleé hacia la parte trasera de la camioneta, donde había un interruptor de apagado manual para el panel de equipos, pero me detuve a mitad del camino. Los monitores se aclararon, y algo nuevo había aparecido en la transmisión. La masa ya no flotaba. Se movía con intención. Filamentos se extendían desde su núcleo central, retorciéndose en patrones que me recordaban a una colonia de hormigas vista bajo un microscopio. Caos organizado. Por un segundo, creí ver rostros humanos, presionados contra su carne como si gritaran por liberarse. Pero cuando parpadeé, desaparecieron. La transmisión había terminado, pero no estaba seguro de estar solo. Miré los monitores. Solo estática ahora. Una parte de mí quería empacar todo y conducir de vuelta a la ciudad, donde el ruido de la humanidad podría ahogar lo que acababa de rozarme. En cambio, me quedé. Otra vez la curiosidad. Reproduje los últimos 15 segundos de la señal. No coincidía con las noches anteriores. Esto no era un simple bucle. La señal había evolucionado. Examiné el audio aislando tonos y picos específicos. Algo en los cambios de frecuencia nuevos se sentía diferente, más preciso, como un bisturí en lugar de una masa. Y luego estaba la visión. No la había imaginado. Cuando la frecuencia golpeó, había visto algo. Yo mismo flotando en el vacío. La masa orgánica enroscándose alrededor mío como una serpiente. Mi reflejo me había devuelto la mirada, sus ojos nublados, sus labios murmurando las mismas palabras alienígenas que había escuchado en la transmisión. No se sintió como una alucinación, sino como un recuerdo que aún no había vivido. Apagué el equipo y me recosté en la silla mirando al techo. Mi cabeza palpitaba y mis pensamientos giraban en espirales. Algo estaba cambiando, y no estaba seguro de querer descubrir qué. Afuera, el viento aullaba, sacudiendo la camioneta. Miré hacia las ventanas, casi esperando ver filamentos deslizándose desde el cielo nocturno. En cambio, vi mi propio reflejo, pálido y demacrado. Mis ojos se quedaron allí, como si esperaran que me respondiera con un susurro. Me desperté a la mañana siguiente con el sonido de mi equipo encendiéndose solo. El generador ronroneaba suavemente, alimentando sistemas que no había activado. El estómago se me hundió al salir de la estrecha litera y tambalearme hacia la consola. Los monitores brillaban con datos que no reconocía. Patrones que giraban en la pantalla, fractales y formas de onda repitiéndose sin fin. Uno de los espectrogramas se había congelado, sus picos formando una figura que casi parecía escritura. No era ningún idioma que conociera, pero sentí que quería serlo, como si intentara convertirse en algo que pudiera entender. Origen de la señal. Escribí en el sistema. La respuesta llegó al instante, más rápido de lo que debería. Trayectoria desconocida. Rumbo, tierra. Impacto estimado, 89 días. Me quedé mirando la pantalla, el aire atrapado en mi garganta. 89 días. No años, no siglos, días. Algo se apretó en mi pecho. Miedo, pero también algo más oscuro. Emoción. Debería haberlo reportado de inmediato, enviar los datos al grupo de contención, dejar que lo diseccionaran. En cambio, guardé todo, metí los discos duros en un estuche seguro y lo encerré en la caja fuerte de la camioneta. Fuera lo que fuese esto, necesitaba tiempo para entenderlo antes que los demás. Tiempo para averiguar por qué la señal se había comunicado conmigo y qué quería. Esa determinación no duró mucho,
Poco después del amanecer, un SUV negro esperaba afuera de la camioneta. El hombre que salió no se molestó en saludos. Solo mostró una placa demasiado rápido para leer y exigió que lo acompañara. Sin explicaciones, sin chance de retrasarme. Los datos que había escondido pesaban como 1000 kilos en la caja fuerte detrás de mí, pero agarré mi abrigo y fui. El complejo subterráneo era frío y utilitario, la luz centrada en los monitores que cubrían la pared del fondo. Una docena de hombres estaba sentada alrededor de la mesa central, sus rostros tensos, iluminados por las pantallas azules. Me habían convocado allí menos de 6 horas después de la última transmisión, arrastrado de vuelta de la oscuridad por razones que solo podía adivinar. No me ofrecieron un apretón de manos ni presentaciones al llegar, solo un gesto seco hacia una silla vacía. Estaba claro que no estaba allí para una reunión amistosa. El astrofísico, un hombre que reconocía de viejos informes, se paró al frente de la mesa. Su voz era cortante y eficiente, pero había algo áspero en su tono, como lija sobre madera. 88 días, dijo, golpeando los nudillos sobre la superficie metálica de la mesa. Eso es lo que nos queda, si esta trayectoria se mantiene. Impacto directo en la Tierra, no un roce. Un murmullo recorrió la sala, sillas crujiendo, mientras los otros científicos se ajustaban incómodos. Una imagen apareció en el monitor más grande, la misma masa orgánica que había estado observando durante semanas, solo que ahora la resolución era más nítida. Los detalles más horribles. Su superficie se ondulaba, se estiraba, y luego se contraía con lo que solo podía describirse como un ritmo biológico. Vida. No una máquina, no una roca, un depredador. La voz aún resonaba en mi mente desde la noche anterior, y apreté los puños bajo la mesa para evitar temblar. Señor Valles, continuó el hombre, volviendo su atención hacia mí. Sus informes sugieren que ha progresado con la señal. ¿Puede elaborar? Progreso, repetí, dejando que la palabra flotara un momento. Depende de lo que usted considere progreso. Es un patrón, pero no un lenguaje. No exactamente. Se está codificando en nosotros. Estoy viendo impactos neurológicos, incluso en exposición indirecta. Mayor consistencia en la señal significa que está refinando lo que intenta hacer. ¿Refinando cómo? Preguntó uno de los lingüistas, el doctor Valverde, su voz cargada de escepticismo. Su mano descansaba sobre un montón de notas, como protegiéndolas de mi presencia. No solo está transmitiendo, está interactuando. El cambio de frecuencia anoche no fue aleatorio. Estaba probando. Si buscan algo que puedan traducir o decodificar, deténganse. Esto no es comunicación. Es adaptación. Valverde puso los ojos en blanco, pero el astrofísico levantó una mano para silenciarlo. Entonces sugiere que es reactiva. Cada instinto me decía que minimizara mis pensamientos, pero había aprendido por las malas que morderme la lengua demasiado llevaba a oportunidades perdidas o desastres. Está viva. La señal, el objeto, lo que sea, tan viva como el organismo que está proyectando, y está aprendiendo de nosotros. La sala quedó en silencio. Nadie me miró. Podía sentir la duda mezclándose con un miedo profundo y no dicho. Estos hombres querían respuestas, no teorías, y mucho menos teorías que los hicieran cuestionar su propia seguridad. La pantalla cambió abruptamente, cortando la presentación cuando un técnico se inclinó hacia la consola con una inhalación brusca. Estamos recibiendo una transmisión del sitio 7, dijo, su voz tensa por el pánico. El monitor principal mostró una transmisión en vivo de otro laboratorio, probablemente en Europa, por los acentos que se filtraban. La pantalla mostraba a un grupo de investigadores apiñados alrededor de una terminal, visiblemente agitados. Sus voces eran apagadas, pero no importaba.
Lo que importaba era el hombre en el centro del cuadro, convulsionando violentamente, su cuerpo arqueado hacia atrás, las manos aferrándose a sus sienes, como si intentara arrancar algo de su cráneo. La transmisión se cortó segundos después, reemplazada por estática. La sala estalló en caos. Sillas raspando el suelo, voces superpuestas, el astrofísico gritando por orden. Yo me quedé sentado, mis pensamientos acelerados. Esto ya no era sobre la señal. La entidad estaba entrando en el mundo físico, desgarrando el tejido de la biología humana de formas que no podíamos predecir. De esto es de lo que hablo, dije, alzando la voz para cortar el alboroto. No pueden separar la señal del objeto. Son uno y lo mismo. Esto no es preparación para una llegada. Es una invasión. El astrofísico se volvió hacia mí. Entonces, ¿por qué no lo ha afectado a usted? Todas las cabezas en la sala giraron hacia mí. Mi pulso se aceleró. No había anticipado esta línea de preguntas, pero debería haberlo hecho. Podía sentir su sospecha, cerrándose alrededor mío como un nudo. Tal vez he tenido suerte, dije, encogiéndome de hombros. O tal vez la exposición prolongada genera resistencia. Llevo más tiempo estudiando esto que la mayoría de ustedes. Es posible que mis conexiones neuronales ya se hayan adaptado. Valverde se inclinó hacia adelante, su tono afilado. O es posible que haya sido comprometido de formas que no entendemos. Quería discutir, decirle lo absurdo que sonaba, pero una pequeña parte de mí se preguntaba si tenía razón. Los sueños, la voz, la sensación de que algo se había quedado dentro de mí. Todo apuntaba a una conexión más profunda de lo que quería admitir. El astrofísico levantó una mano de nuevo, silenciando la sala. Basta. No estamos aquí para lanzar acusaciones. Valles, estás en terreno resbaladizo, pero por ahora te necesitamos. Si notas algún cambio, cualquier cosa, repórtalo de inmediato. Asentí, aunque sabía que no lo haría. Point. Al terminar la reunión, me quedé junto a la mesa de equipos, observando las herramientas que no se habían molestado en asegurar. La mayoría eran dispositivos estándar, sensores, encriptadores de datos, pero uno destacaba. Un pequeño dispositivo cilíndrico con una etiqueta de advertencia estampada en su carcasa. Tecnología experimental. Lo deslicé en mi bolso cuando nadie miraba. No lo extrañarían, y tenía la sensación de que lo necesitaría antes de lo esperado. Los hombres que me habían traído me escoltaron de vuelta al sub sin decir palabra. El viaje de regreso a mi camioneta fue silencioso y tenso. Ese tipo de silencio, que no solo es incómodo, sino vigilante. Atrapé miradas furtivas en el espejo retrovisor, como si esperaran que de pronto comenzara a convulsionar o a balbucear en una lengua alienígena. Cuando llegamos, salí del vehículo antes de que se detuviera por completo, ansioso por volver a mi espacio. No se quedaron. Para cuando abrí la puerta de la camioneta, el SUV ya desaparecía en el camino, dejando solo el sonido de sus llantas sobre la grava. Al entrar me quedé helado. El equipo estaba encendido, aunque lo había apagado antes de irme. Los monitores mostraban flujos de datos que no había iniciado. El espectrograma ciclando, a través de patrones rítmicos. Alguien había estado aquí. Revisé cada rincón, cada compartimento cerrado. Nada estaba fuera de lugar, no había señales de entrada forzada. Me acerqué a la consola. Los picos del espectrograma habían cambiado de nuevo, formando figuras que casi parecían letras. No exactamente español, pero cercano. Era como si la señal intentara tender un puente entre su forma y la nuestra, forzándose en un marco que pudiéramos entender. Los pelos de mi nuca se erizaron al darme cuenta de que los patrones no eran estáticos. Se movían, cambiaban en tiempo real, respondiéndome. No toqué el teclado. No necesitaba hacerlo. Las figuras se congelaron un momento, luego se reorganizaron en una sola palabra inconfundible. Ascender. Retrocedí, conteniendo la respiración.
La voz resonaba en mi mente, un susurro que no podía bloquear. No estaba preguntando, estaba ordenando. La puerta de la camioneta se abrió de golpe. Me giré, con el corazón en la garganta. Un hombre estaba en el marco, su rostro oculto por una capucha. No habló, pero su postura era rígida, casi depredadora. Detrás de él, más figuras se congregaban, sus siluetas proyectando sombras sobre la grava. Agarré mi bolso y saqué el dispositivo cilíndrico. No lo había probado desde que lo tomé del laboratorio, pero ahora no era momento de dudas. Lo levanté y disparé. El dispositivo emitió un pulso de energía que hizo tambalear al hombre en la puerta. Los otros vacilaron, sus movimientos repentinamente torpes, como si el pulso hubiera interrumpido lo que los mantenía unidos. Se recuperaban más rápido de lo que esperaba. No había tiempo para pensar. Disparé de nuevo, obligando a la figura a retroceder hacia la grava. Me lancé hacia adelante y cerré la puerta de golpe, girando el seguro. Las voces distorsionadas se volvieron apagadas tras el metal delgado, pero las ignoré y me arrojé al asiento del conductor. El dispositivo cayó sobre el asiento del pasajero mientras giraba la llave. La camioneta rugió al encenderse y pisé el acelerador a fondo. La grava salpicó cuando las llantas ganaron tracción y salí disparado por el camino angosto. Las figuras se encogieron en la distancia por el espejo retrovisor. El cielo sobre la carretera era un tono de gris que no era ni amanecer ni anochecer, como si el sol se hubiera vuelto reacio a mirarnos. Apreté el volante con los nudillos blancos, el pie presionando el acelerador más de lo que permitía el límite de velocidad. El motor retumbaba, el único sonido en el que todavía confiaba. La voz se había desvanecido desde la noche anterior, pero su memoria permanecía en los rincones de mi mente, su ritmo como una fiebre baja. No me había detenido desde que dejé las afueras de Los Ángeles. Los caminos estaban más vacíos de lo que deberían. Al principio me dije que era coincidencia, un día tranquilo, o quizás la gente evitaba viajar con los cortes de energía y las advertencias sobre la actividad solar. Pero en el fondo, sabía la verdad. La entidad ya se estaba filtrando en el mundo, deshilachando los bordes de la normalidad. Lo que había comenzado como una voz ahora se filtraba en lo físico, en lo mecánico, en lo estructural. Cuando llegó el primer apagón, estaba a mitad de camino por Indiana. Comenzó como un parpadeo. Las luces del tablero se atenuaron. La radio silbó estática. Luego los faros titubearon, dejando la carretera en oscuridad. Reduje la velocidad hasta un arrastre, con el pulso acelerándose. Un sonido rodó por el aire como un trueno distante, pero el cielo permaneció quieto. Me detuve, apagué el motor. El sonido no venía de la camioneta. Era externo, omnipresente, vibrando a través del suelo. Mi aliento empañó el parabrisas mientras me inclinaba, tratando de distinguir algo en la oscuridad. Entonces lo vi. Un tenue brillo en el horizonte, ondeando como ondas de calor pero frío, cortando el gris denso como un cuchillo. El instinto me decía que me quedara, pero los instintos me habían traído hasta aquí. Agarré el dispositivo del asiento del pasajero y salí. La grava crujió bajo mis botas. El aire olía acre, como después de un relámpago. El brillo se acercó, y con él, mi pecho se apretó con un peso sofocante. No era viento ni presión, era algo más profundo, como si la atmósfera misma hubiera sido reescrita. Lo sentía vibrar en mis dientes, una frecuencia que no podía ubicar, pero que sabía que había escuchado antes. El brillo desapareció tan rápido como había llegado, dejando solo el sonido, ahora distante y desvaneciéndose. Las luces de la camioneta volvieron, el motor ronroneando suavemente. Fuera lo que fuese, había pasado, dejándome sacudido y más convencido que nunca de que el mundo se desmoronaba más rápido de lo que cualquiera podía comprender. Seguí conduciendo. Para cuando llegué al siguiente pueblo, el sol se había retirado completamente tras un muro de nubes ceniza.
El pueblo mismo era una cáscara de lo que debería haber sido. Semáforos parpadeando, locales vacíos, con letreros de neón titilando espasmódicamente. Una gasolinera estaba en la esquina de la intersección principal. Sus bombas abandonadas, un solo auto, estaba estacionado cerca de la entrada, con el motor al ralentí. Me detuve en el estacionamiento más por costumbre que por necesidad. El tanque de la camioneta todavía estaba medio lleno, pero la vista de otro vehículo, de otra persona, se sentía como un ancla a la realidad. Al acercarme, vi que la puerta del conductor del auto estaba abierta. No había nadie. La luz interior proyectaba un resplandor amarillo sobre el asiento del pasajero, donde un teléfono vibraba intermitentemente, su pantalla iluminándose con mensajes sin leer. Mis entrañas se retorcieron al dar un paso más, la voz en mi mente instándome a retroceder, pero la ignoré. La gasolinera se sentía abandonada de una manera que no tenía sentido. Demasiado silenciosa. Hasta el leve ruido del motor de la camioneta, enfriándose, sonaba antinaturalmente alto. Mis ojos se fijaron en las sombras, bajo las bombas de gasolina, en los bordes del lote, donde la luz no llegaba del todo. El aire se sentía cargado, como si algo hubiera estado allí y aún estuviera observando. Me incliné hacia el auto, con la intención de tomar el teléfono y tal vez reconstruir lo que había pasado. El golpe vino de la nada. Un impacto seco en la parte posterior de mi cráneo que me hizo tambalear hacia adelante, mi visión estallando en un caleidoscopio de blanco y negro. Mis rodillas golpearon el asfalto, y antes de que pudiera reaccionar, manos ásperas me agarraron de los brazos, levantándome. Forcejeé, pateando y golpeando con los codos, pero las figuras que me rodeaban se movían con una coordinación inquietante, como si lo hubieran ensayado 100 veces. Mi visión se aclaró lo suficiente para ver sus rostros. Capuchas bajas, expresiones ocultas, piel pálida e irregular, como estirada sobre algo que no encajaba debajo. ¿Qué quieren?, gruñí, con la voz ronca. Ninguna respuesta. Uno de ellos apretó su agarre en mi brazo, obligándome a avanzar hacia una furgoneta estacionada al borde del lote. Las puertas traseras ya estaban abiertas, revelando un interior oscuro y estrecho. Mi mano rozó el bolsillo de mi chaqueta donde estaba el dispositivo. Si podía alcanzarlo. Uno de ellos me empujó contra el costado de la furgoneta, su rostro a centímetros del mío. Sus ojos estaban vacíos, las pupilas dilatadas como si me miraran sin verme. Lo último que vi fue el contorno de sus rostros, doblándose y desdibujándose como reflejos en agua perturbada. Point. Desperté con el olor a podredumbre y piedra húmeda. Mi cabeza palpitaba donde me habían golpeado, el dolor agudo e insistente, anclándome al presente. Mis manos estaban atadas a la espalda, las fibras ásperas de la cuerda cortando mis muñecas. El aire era espeso, casi sofocante, lleno de un sonido húmedo y chapoteante que no podía identificar. Parpadeé, forzando a mis ojos a adaptarse a la tenue luz. Estaba en algún tipo de sótano o cueva. Las paredes irregulares y resbaladizas por la condensación. Sombras danzaban sobre la piedra, proyectadas por antorchas clavadas en el suelo, en intervalos irregulares. Figuras se movían entre ellas, sus siluetas apenas humanas a la luz titilante. El ruido se hizo más fuerte cuando me moví, llamando su atención. Una de las figuras se acercó, arrodillándose a mi lado mientras su capucha caía hacia atrás. El rostro que reveló podría haber sido humano alguna vez. Ahora estaba desfigurado y desigual, con parches de piel fusionados con algo más oscuro, brillante como alquitrán. Sus ojos eran negros, dos pozos que absorbían la luz. ¿Por qué estoy aquí?, pregunté. La figura levantó la cabeza, estudiándome. No respondió, solo se puso de pie e hizo un gesto a los demás. Dos figuras más se acercaron, levantándome a la fuerza. Mis piernas temblaban bajo mi peso, las cuerdas mordiendo mis muñecas, mientras me empujaban hacia adelante. La habitación,
Se abría a un espacio más amplio, las antorchas multiplicándose. Tropecé cuando mis captores me llevaron al centro, donde una estructura grotesca se alzaba desde el suelo. Al principio pensé que era un pilar, algo tallado en la misma piedra que las paredes, pero al acercarme me di cuenta de que no era piedra. Su superficie era orgánica y reluciente, una fusión enfermiza de carne y algo más. Formas se movían bajo su piel translúcida, formas que parecían inquietantemente humanas. Reconocí fragmentos de rostros, brazos y torsos incrustados en la estructura, sus rasgos deformados y a medio formar, como si estuvieran en proceso de convertirse en algo más. El sonido húmedo que había escuchado venía del propio pilar, el ruido de su movimiento y crecimiento, alimentado por el horror que estas personas habían desatado. Las figuras a mi alrededor se arrodillaron, sus cabezas inclinadas hacia la estructura. El hombre que había hablado antes levantó las manos, su voz cortando el silencio. «Esta es la semilla», dijo, con un tono cargado de reverencia. «La voz nos ha llamado para cuidarla, para preparar su llegada». Mi pecho se apretó mientras sus palabras calaban. La semilla. Un fragmento de la entidad creciendo de la locura que habían creado aquí. Ya no solo transmitía desde las estrellas, estaba aquí, echando raíces en nuestro mundo, alimentándose de estas personas como si fueran tierra. «Están locos», dije, tratando de mantener mi voz firme a pesar del temblor. «Esta cosa, lo que sea, los está usando. No les importa su devoción. Los consumirá». La figura más cercana a mí giró ligeramente, la luz de las antorchas iluminando su rostro pálido y desigual. No dijo nada, pero su mirada se quedó en mí, fría e inexpresiva. Detrás de él, los otros continuaron su cántico, sus cabezas inclinadas hacia la masa grotesca en el centro de la habitación. No había devoción en sus movimientos, ni éxtasis o reverencia. Era metódico, un deber sombrío que realizaban con la eficiencia de hombres preparándose para una ejecución. Uno de ellos se acercó, un hombre alto cuya capucha ocultaba su rostro. Su voz era un susurro ronco que cortó el ruido. «No somos tontos», dijo, casi demasiado bajo para escuchar. «La voz no promete nada, no perdona». Sus palabras cayeron como una piedra, su simpleza más aterradora que cualquier declaración grandilocuente. Abrí la boca para responder, pero el movimiento en mi visión periférica me detuvo. La masa, la semilla, se movía de nuevo. Las formas bajo su piel translúcida presionaban hacia afuera, esforzándose contra la superficie como si intentaran romperla. Podía ver los contornos de extremidades, rostros, sus rasgos fusionados de manera perturbadora. Di un paso atrás, pero manos ásperas me atraparon, arrastrándome más cerca. El cántico se hizo más fuerte, rebotando en las paredes húmedas hasta que fue imposible distinguir dónde terminaba el sonido y dónde comenzaba el ruido dentro de mi cabeza. Forcejeé, pateando contra el suelo de piedra, pero eran demasiado fuertes. Su agarre era firme, arrastrándome hacia la semilla con la determinación de hombres siguiendo órdenes que no se atrevían a desobedecer. Giré la cabeza, tratando de ver los rostros bajo las capuchas. No había malicia allí, ni odio, solo una inevitabilidad sombría. No lo hacían por fe, lo hacían porque creían que era la única forma de sobrevivir. Cuando llegaron al borde de la semilla, se detuvieron, sus movimientos perfectamente sincronizados. Uno de ellos extendió la mano, sus dedos rozando la superficie de la masa. Las formas bajo ella se quedaron quietas, como si la reconocieran. El cántico cesó, reemplazado por un silencio que hizo zumbar mis oídos. La figura que me sostenía me obligó a girar, enfrentándome a la masa. Forcejeé con más fuerza, pero los otros apretaron su agarre, empujándome hacia adelante. La superficie de la semilla reflejó la luz, su textura similar a músculo crudo.
Un empujón brusco me hizo tambalear. Mis manos, aún atadas, se estiraron instintivamente para amortiguar la caída. Mis palmas tocaron la superficie de la semilla y Mundo se inclinó. La semilla no solo estaba viva, era consciente. La sentí arrastrándose por mis pensamientos, su alcance profundizando con cada segundo. Imágenes destellaron detrás de mis ojos, incomprensibles y fugaces, una tormenta de caos que no podía descifrar. Sentí que me estudiaba, pelando las capas de mi mente como un cirujano cortando carne. El dispositivo. Mi mano se movió instintivamente, buscando el objeto cilíndrico en mi bolsillo. Las figuras detrás de mí no se dieron cuenta, su atención completamente en la semilla. Mis dedos encontraron el gatillo, y no dudé. Lo presioné con fuerza. El pulso golpeó la semilla como un rayo. El ruido explotó en un chillido agudo que me hizo retroceder. La superficie de la semilla se onduló violentamente, fracturas extendiéndose como telarañas. Las formas en su interior se retorcieron, sus movimientos volviéndose frenéticos mientras la energía las atravesaba. Detrás de mí, los cultistas gritaron al unísono, sus cuerpos convulsionando. Uno por uno, colapsaron, sus extremidades sacudiéndose incontrolablemente, sus rostros retorcidos por el dolor. El cántico se había ido, reemplazado por el caos de cuerpos golpeando el suelo. No esperé a ver qué pasaría después. Mis piernas me llevaron hacia el extremo opuesto de la habitación. La luz de las antorchas parpadeando salvajemente, mientras la semilla colapsaba sobre sí misma. Las escaleras aparecieron adelante, y las subí de dos en dos, mi respiración entrecortada. El ruido detrás de mí se desvaneció cuando llegué a la superficie, saliendo al aire fresco de la noche. Mi cabeza daba vueltas, pero seguí moviéndome, mis ojos escaneando el área en busca de cualquier medio de escape. Una furgoneta estaba estacionada cerca del borde del claro, su puerta del conductor entreabierta. Corrí hacia ella, abriendo la puerta de un tirón y subiendo. Las llaves no estaban en el encendido. Mis manos buscaron en el tablero, el piso, los visores, cualquier cosa que diera una pista. Entonces, por pura suerte, las vi colgando del borde del asiento, como si las hubieran dejado caer apresuradamente. Introduje la llave en el encendido, y el motor rugió. Detrás de mí, el ruido del sótano creció de nuevo, un estallido final de sonido que hizo vibrar las ventanas. Pisé el acelerador, las llantas patinando sobre la tierra antes de agarrar tracción. La furgoneta se lanzó hacia adelante, acelerando por el camino estrecho, mientras el edificio desaparecía en la oscuridad detrás de mí. Mis manos se aferraron al volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos, pero no podía soltarlo. La semilla, los cultistas, la entidad, todo quedaba atrás ahora, pero la sensación de que algo se había quedado dentro de mí no se iba. Mi pecho se apretó con cada kilómetro que ponía entre esa habitación y yo, como si la voz aún estuviera ahí afuera, buscándome. Una hora después, llegué a la carretera principal y me detuve para recuperar el aliento. Las llaves tintineaban en el encendido mientras me recostaba, mirando al cielo a través del parabrisas agrietado. Las estrellas estaban opacas, distantes, su luz tragada por la neblina de la atmósfera terrestre. En algún lugar ahí afuera, la verdadera entidad seguía acercándose, día tras día. Y esta vez, no tendríamos el lujo de un experimento fallido para detenerla. Noté un teléfono móvil atascado entre el asiento del conductor y la consola central. Un golpe de suerte o quizás otra prueba de que el dueño del auto había huido apresuradamente. Lo tomé rápidamente, desbloqueándolo. No tenía contraseña. Y marqué el número que nunca pensé que usaría de nuevo. Sonó 2 veces antes de que respondieran, con cautela. ¿Quién es? Soy Valles, dije rápidamente. No cuelgues. No tengo tiempo para explicar todo. Pero necesitan escuchar esto. Es grande. Hubo una pausa, luego un tono de reconocimiento. Valles, ¿dónde diablos has estado? Escucha, interrumpí. No tengo tiempo para explicaciones.
Tengo algo que necesitan oír. Algo enorme. La voz hizo una pausa antes de responder. Ven aquí. Ahora. El viaje a las instalaciones se sintió más largo esta vez, el auto robado traqueteando con cada bache en el camino. Mantuve un ojo en el horizonte, casi esperando que más figuras emergieran de la oscuridad. Pero el viaje fue tranquilo. La batería del teléfono murió a mitad del camino, dejándome solo con mis pensamientos y el peso de lo que había visto. Cuando llegué, me escoltaron adentro sin una palabra. La misma sala lúgubre, las mismas caras mirándome fijamente. Solo que esta vez no era un analista desechable para ellos. Esta vez tenía respuestas. El astrofísico se inclinó hacia adelante mientras hablaba, su rostro pálido pero compuesto. Una semilla. Nos estás diciendo que la entidad ya ha creado un fragmento físico aquí en la Tierra. Sí, y es peor de lo que piensan. Esa semilla no era solo un fragmento orgánico. Estaba aprendiendo. Los cultistas no se trataba de adoración. Creían que podían hacer un trato, sobrevivir ayudándola a crecer. Y los estaba usando, como intentó usarme a mí. ¿Por qué tú?, preguntó uno de los lingüistas. Porque soy resistente. La voz, la señal, no puede llegar a mí por completo. Creo que quería averiguar por qué. Estudiarme. Tal vez incluso replicar la resistencia para evitarla. Vi el peso de mis palabras asentándose en ellos, sus rostros tensos, con la comprensión de que cualquier ventaja que tuviera era puramente incidental, algo que no podían replicar fácilmente para el resto de la humanidad. El astrofísico finalmente rompió el silencio. Y el dispositivo, el que tomaste, funciona. Sí, dije simplemente. Cuando lo usé en la semilla, la neutralizó. No sé cómo describirlo de otra manera. Los cultistas colapsaron. La semilla se desintegró. Cualquier conexión que tuviera con ellos, con la entidad, se rompió. Valverde, el lingüista que antes había dudado de mí, se recostó en su silla, su expresión tensa. Si funcionó una vez, puede funcionar de nuevo. Ese es el plan, dije. Pero necesitamos más que un prototipo de mano. Hay que escalarlo, mucho. El astrofísico asintió, los engranajes girando ya en su mente. Necesitaríamos algo en órbita. Un emisor de área amplia capaz de apuntar a la entidad cuando se acerque. O un arma de pulso. Intervino otra voz, esta vez de un ingeniero que no había visto antes. Pero para eso, la entidad tendría que estar más cerca. Tendríamos que esperar hasta que esté dentro del rango. La sala debatió las opciones durante horas. Me senté, observándolos discutir sobre logística, tiempo, probabilidades. Un emisor de señal sería más seguro, menos dependiente de la proximidad de la entidad, pero requeriría precisión y operación continua. Un arma de pulso, por otro lado, daría un solo golpe decisivo, pero solo si podíamos atraer a la entidad lo suficiente. Al final, ganó el emisor de señal. La lógica era sólida. Si el prototipo podía interrumpir la semilla a corta distancia, una versión ampliada podría potencialmente interrumpir a la entidad antes de que alcanzara la atmósfera terrestre. El grupo de contención trabajó toda la noche, elaborando planes y reuniendo recursos. Se reasignaron satélites y se movilizaron equipos de fabricación para comenzar la construcción de un emisor masivo diseñado para reflejar la tecnología de interrupción bioeléctrica del dispositivo. El diseño final fue una serie de emisores sincronizados montados en una plataforma satelital capaz de apuntar a la entidad desde millones de kilómetros de distancia. La señal no solo atacaría la estructura física de la entidad, sino que cortaría su conexión con las mentes que ya había infectado, rompiendo su red antes de que pudiera integrarse completamente con la población terrestre. Pero el cronograma era ajustado. La trayectoria de la entidad no dejaba margen para retrasos, y el más mínimo error haría inútil toda la operación.
Observé el lanzamiento desde una base militar en algún lugar del desierto, parado al borde de la sala de control, mientras el cohete que llevaba la plataforma del emisor rugía hacia el cielo. La sala estalló en vítores cuando la carga útil alcanzó la órbita, pero me quedé en silencio, mis ojos fijos en los monitores que rastreaban su despliegue. La verdadera prueba aún estaba por venir. Días pasaron en calibraciones, simulaciones y verificaciones finales. La entidad estaba más cerca ahora, su aproximación ya no teórica. Los astrónomos rastreaban su movimiento a través del cielo, una sombra tenue, pero creciente contra las estrellas. Las explicaciones públicas sobre su presencia se volvieron más débiles y desesperadas, mientras los gobiernos luchaban por contener el pánico. Cuando finalmente llegó el día, la tensión en la sala de control era sofocante. La entidad estaba al alcance, su estructura orgánica masiva llenando las pantallas de los satélites. «El emisor está en línea», anunció el ingeniero principal, «listo para disparar a su orden». El astrofísico me miró. «Debería ser tú quien dé la orden». Asentí, tragando el nudo en mi garganta. Mis dedos se posaron cerca del micrófono, las palabras atascándose. Luego las forcé. «Hágalo». La señal se disparó, irradiando desde el conjunto de emisores. La entidad reaccionó al instante, su forma masiva convulsionando mientras la señal la atravesaba. Por un segundo, pareció que podría recuperarse, su forma estabilizándose incluso mientras pedazos comenzaban a desprenderse. Pero la señal se intensificó y comenzó a colapsar, plegándose sobre sí misma, como si implosionara bajo su propio peso. La sala estalló en vítores de nuevo, pero apenas los escuché. Mis ojos estaban clavados en la pantalla, viendo cómo la entidad se desintegraba pedazo a pedazo, su presencia desvaneciéndose de los monitores, hasta que no quedó nada más que espacio vacío. Me aparté, mis piernas repentinamente débiles. La voz se había ido. El ruido, la presión, el peso, todo había desaparecido. Por primera vez en semanas, el mundo se sentía quieto. La entidad había sido destruida, pero el universo del que vino no había cambiado. Era vasto, frío e indiferente, lleno de fuerzas, que no les importaba si vivíamos o moríamos. Esta vez habíamos contraatacado, pero las semillas que dejó dentro de nosotros, entre nosotros, no serían tan fáciles de destruir. No habíamos ganado, solo habíamos retrasado lo inevitable.